Encontramos en la hoja 14, en la carilla B, en el primer renglón de los anchos, sería el quinto renglón de abajo hacia arriba, al comienzo. Dice la Gemara, de acuerdo a la corrección, ¿sí?, de la Gra, Ul ben Azai, Jotedal Lama. Estudiamos en la Mishnah que de acuerdo a Ben Azai había un voucher más, un ticket extra que se entregaba en el Bet HaMikdash que marcaba una medida única, que era la del Joté Dal, aquella persona que tenía manchas blancas en su cuerpo y no tenía el dinero suficiente para traer las ofrendas correspondientes al culminar su estadio de impureza. Entonces él, en vez de traer 3 animales, 2 corderitos y una ovejita, él traía un solo corderito y 2 tórtolas o 2 palomines en cambio de los otros 2 animales. Para esa persona teníamos entonces un voucher, un ticket especial que indicaba la cantidad de vino y sémola que se le debía entregar a él para realizar su ofrenda. La pregunta es, de acuerdo a la Gra, Ul ben Azai, Joté Dal Lema, de acuerdo a Ben Azai, ¿por qué motivo teníamos un voucher, un sello exclusivo específicamente para esta persona y de acuerdo a los Jajamim no? Responde, de acuerdo a la versión de la Gra, Mi pene shemevi logo aimo. El Metzorá, este hombre con las manchas blancas, cuando terminaba su proceso, además de traer los animales con sus correspondientes menajot y nesajim, con sus correspondientes ofrendas de sémola y vino, tenía una exclusividad. Tenía que agregar aparte un log, que es una medida 344 centímetros cúbicos de aceite de oliva puro, del cual salpicaban 7 veces frente a la entrada del ejal del Bet HaMikdash y colocaban además de ese aceite en el pabellón de su oreja, en la yema pulgar de su derecho, de su pulgar derecho y en la yema del pulgar derecho de su pie. Esto era parte del proceso de purificación que tenía que pasar este hombre. Ahora bien, esto era aparte del aceite de oliva que se tenía que utilizar para las menajot, para las ofrendas de sémola que traía también conjuntamente en aquel momento. Nos dice entonces Ben Azai que en este voucher, cuando él traía su corderito para Asham, que era el único animal que él traía, ya que los otros 2 los reemplazaba por tórtolas o palomines, para este único animal, él tendría que haber traído el voucher que dice Gedí, que dice cabrito, que era igual a la medida del corderito. Corderito y cabrito traían la misma cantidad. Él hubiese presentado el voucher que dice cabrito y le hubiesen entregado la sémola correspondiente y también el aceite y vino correspondientes, que en este caso hubiesen sido 3 lugín de aceite de oliva para la ofrenda que él tenía que traer. Esto era lo correcto y lo habitual. Entonces, te dice Ben Azai que en este caso él no va a poder presentar ese único voucher, ya que él además tiene que agregar un log más de aceite para hacer el proceso de purificación. Por eso teníamos que escribir un voucher especial para este Metzorá, este hombre con las manchas blancas, ya que a él le iban a entregar 4 logim de aceite, 3 para la ofrenda convencional de sémola y uno más extra para esta situación. Verán que Rabbanán me vi. En cambio, los Jajamim de nuestras misiones discutieron y dijeron que él traía el voucher convencional del corderito, del cabrito. ¿Por qué? Porque él trae la ofrenda convencional. Tiene que agregar, es necesario un log más de aceite de oliva para su purificación. Es verdad, es correcto, pero eso, de acuerdo a los Jajamim, no se lo abastecía el Bet HaMikdash. Eso podía traerlo de su propia casa, abaratar costos, ya que la compra en el Bet HaMikdash era siempre en el mejor precio para beneficiar al Bet HaMikdash y que tengan mayores ingresos. Entonces, ya que se trata de aquí de una persona necesitada, ya que por ese motivo él no traía 3 animales sino uno solo y 2 tórtolas y palomines, también de acuerdo a los Jajamim lo beneficiamos que él pueda traer el aceite de oliva de su propia propiedad sin necesidad de comprarlo en el Bet HaMikdash.
Por lo tanto, él ahora traía un solo voucher, corderito, y le iban a entregar los 3 lugín de aceite de oliva, los 3 lugín de vino y la sémola correspondiente que era un isarón. Y con esto, él cubría lo que el Bet Hamikdash tenía que abastecer y el log extra lo traía de su propia casa. En cambio, Berazai dice que no marcaron diferencias y todo tenía que ser proveído por el Bet Hamikdash. Por lo tanto, tenía que tener un voucher distinto, ya que es una cantidad distinta también del aceite que él tiene que traer. Niskera Geli. Ahora la hermana pregunta, hay algo que no está aclarado y especificado explícitamente en la Torá. ¿Cuánto es la cantidad de sémola y vino que corresponde para la persona que trae como ofrenda una ovejita? A eso pregunta la hermana Niskera Gelma. Los acompañamientos de la ovejita, ¿cuántos son? Misma de Tanenan. De acuerdo a lo que estudiamos en nuestra Mishnah, que dijo Gedi, el voucher que figuraba y estaba escrito en él, Gedi, que literalmente quiere decir cabrito. La Mishnah dijo que se utilizaba para el acompañamiento de sémola y vino, tanto para el ganado caprino y ovino, macho o hembra grande y pequeño. Quiere decir que no hay distinción entre cabrito y cabra, tampoco hay distinción entre corderito y oveja, ya que es indistinto una especie u otra, también es indistinto macho u hembra, e incluso grandes y pequeños. Es decir, que incluso si traían una cabra o un chivo, también era la misma cantidad. Entonces, hambre, esto aquí entonces nos está indicando Niske Rachel que Niske Gedi, que la misma cantidad que se trae para el cabrito se trae entonces para la ovejita, lo que sería, traducido en palabras más simples, un isarón, un décimo de efá de sémola, 3 lugín de aceite de oliva y 3 lugín de vino. ¿De dónde se aprendió todo esto? Dichtiv. Tenemos escrito los pesukim en la parashat Shelach Lecha Anashim. Ahí la Torah nos da la orden de acompañar los animales con estas ofrendas de sémola y vino. Y dice, Kaja y la shora ejad, o la ayla ejad, la seba kebasim o baizim. Así se hará con un toro, o con un carnero, o la seba kebasim o baiz, la seba kebasim o baizim. O así haremos también con los cabritos y los chivitos. Y la Gemara se explaya en el análisis de este pasuk, desmenuzando cada una de estas palabras que están escritas aquí para llegar a lo que nosotros estábamos buscando, de donde aprendemos la cantidad que corresponde para la ovejita. La shora ejad, la manera de mar. ¿Por qué aclara y dice para un toro? ¿Cuál es la aclaración de un toro? Magid, shelohilek ben niske egel le niske shor. Nos viene a enseñar que lo que tiene que ver con el toro, es decir, con la especie vacuna, es todo una sola misma cantidad y medida para todos. Es indistinto si se trata de un toro de media tonelada o estamos hablando de un ternerito de unas semanas que apenas tienen unos kilos. Se va a traer la misma cantidad. Eso es lo que dijo la Shora Hayahad. Para lo que se refiere a los toros, a los vacunos, es una sola medida. ¿Y por qué era necesario que aclare esta especificación a Torah? Porque la lógica nos llevaba a otra conclusión. Nosotros encontramos que también en el ovino la Torah exigió que sea acompañado con sémola y con vino. Lo mismo encontramos en el ganado vacuno, que debe ser acompañado. Si nosotros ya encontramos que la Torah claramente nos marca diferencia entre un corderito, que sería el pequeño de los ovinos, y un carnero, que es el adulto de los ovinos.
de la misma manera, usando el mismo criterio, vamos a marcar diferencia entre el ternerito, que es el pequeño del vacuno, y el toro, que es el adulto. Entonces, la lógica, en base a los criterios que nos puso la Torah, era aumentar y traer una cantidad distinta entre uno y otro, entre el toro y el ternero. Tamuromar, caja y acera, llora. Sobre eso vino Pasuk que dijo, así van a realizar para un toro, para el toro único. ¿Qué quiere decir para el toro único? Nos viene a enseñar, no hacemos ninguna diferencia en lo que es la especie bovina de los toros. La misma cantidad para el toro que para un ternerito. Esta es la primera parte del pasuk. Luego el pasuk dice, hola ayil, o para el carnero. La manera, ¿por qué tuvo que aclararnos el punto del carnero? Bedin, nuevamente la lógica nos hubiese llevado a otra conclusión. Y nosotros encontramos entonces que la Torah nos marcó diferencia dentro de los ovinos, si tiene un año o tiene 2 años. Si tiene un año, está dentro del año, para ser más precisos, que es un corderito, trae una medida que es equivalente a un isarón, a un décimo. Si la persona trae un carnero, que ya se llama carnero cuando entra en el segundo año, pasado el primer año y un mes, entrado en el segundo año, por eso decimos un año y un mes, que ya es bien entrado en el segundo año, lo llamamos carnero, y ahí corresponde que traiga otra medida, trae shene esronim, trae 2 décimos de efa. Entonces, bajo ese criterio, yo también hubiese marcado diferencia. ¿Qué pasa si traigo ahora un carnero que entró al tercer año? Ya encontramos que la Torah marcó diferencia entre el primer año y el segundo año. Hubiésemos dicho también diferencia entre el segundo año y el tercer año en la misma especie ovina. Ya que en los vacunos vimos que no hay diferencia. En los ovinos, que la Torah marcó diferencia entre 1 año y 2 años, hubiésemos dicho, bueno, con ese mismo criterio, nuevamente, al tercer año agregaríamos un isarón más, un décimo de efat más. Tamuromar o la ay la ejal. Sobre eso Pasuk aclaró y dijo, para el carnero único. ¿Qué quiere decir para el carnero único? Aquí no podemos interpretar como anteriormente que todos los ovinos tengan una misma cantidad, ya que claramente la Torah marcó diferencia entre el corderito y el carnero. Entonces hubiésemos dicho diferencia entre el carnero de 2 años al carnero de 3 años. A eso la Torah unificó todos los carneros, es una misma medida. 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, todos los carneros adultos, que es a partir del segundo año, van a mantener una misma cantidad que son Shene Esronim, 2 décimos de Efa. Y lo que pasó termina diciendo, o la Seba Kebasim o Baizim, que quede con la Seba Kebasim, le mane de mar. ¿Por qué la Torah hizo esta aclaración con respecto a los corderitos pequeños? Nos dice la Gemara, Sheaya Bedin. La lógica también nos hubiese llevado a otra conclusión. Y si nosotros ya encontramos que la Torah marcó diferencia, como dijimos, entre los corderitos y los carneros, entonces también hubiésemos marcado diferencia entre una ovejita y una oveja. Es decir, así como dentro de los ovinos hay diferencia en los machos, entre el corderito y el carnero, entre el de 1 año y 2 años, marquemos esa misma diferencia también en la parte femenina, en las hembras. Ovejita de 1 año, una cantidad, oveja de 2 años, una cantidad distinta, como encontramos en los machos. Monobar o la seba kebasim. A eso Pasuk nos dijo, no señor, en lo que son los corderos en general, todo va con la misma medida entre todos. La única excepción es el carnero, pero ovejita y oveja y corderito, todos van con la misma cantidad, que era un solo isarón, un solo décimo de efa. O baizim, y después lo hizo con los chivitos. La van a llamar. ¿Por qué hizo esta aclaración con los chivitos?
Nuevamente, Shaya Abadin, la lógica nos hubiese llevado a otra conclusión. Y que hay, encontramos que en los machos ovinos marcó diferencia entre corderito y carnero. Entonces marquemos diferencia también en los machos cabríos entre el chivito y el chivo. O baizim, o en los chivos. Y kish katan shebaizim le gadol shebateyashim. La Torá se refirió a toda la especie en conjunto con una misma denominación, para enseñarnos que no hay diferencia entre el más pequeño de los chivitos al más grande de los chivos. Todos comparten la misma cantidad de sémola, aceite y vino. Así como el corderito, el chivito son 3 lugin de aceite y 3 lugin también de vino, lo mismo en el gran chivo vamos a utilizar 3 lugin igual que el chivito. Entonces vemos claramente de esta baraitá que analizó el pasuk que la oveja comparte la misma medida que el corderito y que la oveja, ovejita y corderito, todos tienen la misma medida, y esto es lo que nos dijo anteriormente la Gemara, que deducimos a su vez de nuestra Mishnah. Solo que la Mishnah nuestra tiene sus fuentes en este pasuk que acabamos nosotros recién de analizar. Y concluyendo nuestra Mishnah, nos dijo que una vez presentado el voucher delante de, vamos a decir, el que expendía los productos del Beit HaMikdash, si hacía después un cotejo entre la cantidad de voucher que fueron entregados y la cantidad de dinero que se recaudó. Tenían que entre los dos, el que entregaba el voucher y entre el que entregaba el dinero, el que recibía el dinero, hacer una comparación a ver si se recibió la cantidad correspondiente. Y cuando se le perdía a una persona un voucher, esperaban hasta el final del día a ver si hubo un sobrante o un faltante correspondiente a la que esta persona estaba argumentando que se le perdió. Y para evitar engaños, entonces estaba escrito el día de la semana que fue entregada ese voucher, para que una persona que lo haya encontrado no lo utilice en otro momento con un precio más barato y conveniente. Y nos dice al respecto de la Gemara, dice la Gemara, ¿cuál es el problema? Si tú sospechas de alguien que quiera engañar, entonces el hombre este va a esperar hasta que llegue la próxima semana, el mismo día, si ahí decía día martes, lo esperará, lo guardará con él hasta el próximo martes y lo puede mostrar el martes siguiente, que es como si fuese de aquel día, dice día martes. Nos contesta la Gemara sencillo. Shem Mishmar Hayakatuv Alab. Además de estar escrito el día de la semana, estaba escrito qué familia de Kohanim trabajaba en esa semana. Cada semana cambiaban las familias de Kohanim que trabajaban. Entonces, ahí decía, por ejemplo, día martes, Shem Mishpahat Yoyarib, de la familia de Yoyarib, que era una de las familias que trabajaban en el Beit HaMikdash. Entonces, a la semana siguiente, el próximo martes, no iba a poder presentarlo, ya que no se encontraba más esa familia. Entonces no iba a poder engañar. Dice, y es posible que el hombre espere hasta que llegue el martes en el que vuelva otra vez esta familia. Estas familias iban cambiando semana a semana y varias veces al año trabajaba la misma familia. Y él puede perfectamente guardarlo hasta que llegue nuevamente el turno de esta misma familia y lo va a presentar. Shem Hayom, Shem Shabbat, Shem Hodesh, Hayakatub Alehem. La Gemara nos aclara y dice, escucha, estaba escrito ahí el día de la semana, siguiendo el ejemplo, el día martes. Shem Shabbat, el día, o mejor dicho, el nombre de la semana. Martes de la segunda semana, Shem Hodesh, y el nombre del mes. Martes de la segunda semana del mes de Nisan, a modo de ejemplo. Entonces, ya era complicado, porque tenemos que hacer coincidir la familia, el día de la semana,
el día del mes, o mejor dicho, la semana del mes, y en ese mismo mes. Incluso si el hombre quiera engañar y esperar que llegue a la misma situación, era muy complicado que se pueda presentar esa misma situación, que coincida que esa misma familia esté en el mismo mes, en la misma semana del mes, porque cada familia trabajaba una sola semana, ¿sí?, de corrido. Cuando le tocaba nuevamente, incluso si llegamos al mismo mes después de un año, tiene que coincidirle también que haya sido justamente en las mismas semanas, la primera semana, segunda, tercera o cuarta semana del mes. Por lo tanto, era algo muy distante esa posibilidad, y por eso ya con eso consideraban que estaba cubierto a cualquier tipo de engaño y estafa por parte de las personas. Halakha Dalet. Avanzamos con una Mishnah más, Madritin. Había dos habitaciones muy especiales que se encontraban en el Beit HaMikdash. Hadishkat Hashayin va Hadishkat Akelim. Una era llamada la pieza de la discreción y otra era llamada la pieza de los utensilios. Lishkat Hashayin, esta pieza de la discreción. Aquellas personas temerosas que eran meticulosas en el cumplimiento de las mitzvot y querían beneficiar a gente necesitada y pobre, entregaban su dinero en esta habitación. Y aquellas personas de buenas familias, pero que se encontraban ahora en un estado de necesidad, recibían dinero de ese dinero también de manera discreta, sin que la gente se entere y sepa que ellos estaban recibiendo esa ayuda. Por eso era llamada la pieza de la discreción, ya que los que entregaban no sabían a quién entregaban, los que recibían no sabían de quién recibían tampoco. Todo se hacía de la manera más discreta posible. Por otro lado, Lishkat Akelim, la habitación de los utensilios, la función que tenía era Kol Mi, Shehu Mitnadem Keli, Zorko Letoja. Aquella persona que donaba algún utensilio se acercaba, lanzaba dentro de esa habitación el utensilio a donar, y Ahad Lishloshim Yom, una vez cada 30 días, es decir, una vez al mes, Hagizbarim Pothinotam, Mejor Keli, Shematzu Bo Tzorech Levedek Habayit, una vez al mes, los administradores del Beit HaMikdash abrían las puertas de esa habitación, investigaban todos los recipientes y utensilios que fueron lanzados y depositados en aquel lugar, y lo que ellos veían que era necesario para el Beit HaMikdash, lo tomaban e inmediatamente le daban el uso necesario. Y el resto, que eran innecesarios, se los vendían, y el dinero de ellos se utilizaba para el Bedek Habayit, para el mantenimiento del Beit HaMikdash. Hasta aquí las palabras de la Mishnah, que inmediatamente comenzarán a ser analizadas. Y lo primero que la Gemara nos analiza es con respecto al detalle de dar tzedaká, de dar caridad con discreción, como nos contó la Mishnah sobre esta Lishkat Hashaim. Y nos cuenta, estos dos grandes jajamim, Hayu Evun Bar Nasin, ellos eran dirigentes y se ocupaban de ayudar y abastecer a los pobres y necesitados. Ellos solían entregarle a este jajam, Rabbi Hama, el padre del Rabbi Oshaya, un dinar, una moneda. Y él se las entregaba a otros, es decir, él mismo no necesitaba de ese dinero y de esa ayuda. Había personas que estaban necesitadas y se avergonzaban de recibir el dinero de los encargados y responsables de la caridad, ya que eso obviamente los hacía sentirse necesitados y que vean que los demás los ayudaban. Por lo tanto, ellos entregaban el dinero a este otro tzaddik,
a Rabbi Hamá, el padre de Rabbi Oshaya, y él era quien se encargaba de hacerles llegar el dinero. De esa manera, ellos no se veían avergonzados, porque en ningún momento vieron que ellos hayan tenido contacto con los encargados de la caridad, y nadie vio entonces que recibían de esa ayuda. De esta manera, cumplían con la misma idea de la Mishnah, de ayudar a los otros de manera discreta. El bis de Jaría, Hataned Rabbi Levi, el bis de Jaría, el yerno de Rabbi Levi, Ayuba Kol Melizin Alab, todos hablaban mal de él, ya que lo veían frecuentemente recibiendo dinero de los encargados de la caridad, Amrim, y solían decir de la Tzarich, Behunasab, él no necesita y toma igualmente dinero de la caridad. Toda la gente hablaba por detrás de él sobre esta conducta. Sin embargo, él continuó durante toda su vida con esta práctica. Mandedamaj, una vez que él falleció, se atrevieron a investigar qué es lo que él hacía. Badkin investigaron y descubrieron que todo el dinero que él recibía de la alcancía de la caridad no se lo quedaba para él y lo repartía entre otras personas necesitadas que se avergonzaban, y él era quien daba la cara y asumía como que él estaba recibiendo el dinero, y hasta incluso hablaban más de él con tal de mantener escondido y de manera sanúa, de manera completamente discreta y oculta, quiénes eran los que se estaban beneficiando y realmente necesitaban de este dinero. Viajanaba al papá. También viajanaba al papá, lo cuenta la Gemara, va maflig mitzvah belelia. Él solía repartir la caridad durante la noche. En aquella época, en la noche, en las calles estaba muy oscuro y era imposible reconocer y distinguir a las personas de quién se trataba. Entonces, él específicamente iba de noche para repartir a los que estaban necesitados, y ellos no podían ver quién era el que los estaba ayudando y de quién recibían este dinero, para nuevamente no avergonzarlos y que ellos no se sientan incómodos frente a ninguna persona. Hazdeman, en una oportunidad para ver Rabbeón de Rojaya, se encontró con él, el rey de los duendes, de aquellas criaturas espirituales que tienen permitido dar vueltas por las noches, como estamos en el tratado de Pesajim, y dañar a las personas, a punto tal que los Jajamim advirtieron que también Jajam alguien se lleva al laila. Un sabio no debe salir solo a la noche, ya que se expone a ser dañado por estas criaturas que tienen ellos el permiso de merodear por las noches en estos lugares. Entonces, en una de estas oportunidades a la que él estaba repartiendo la caridad, se encontró con el rey de estas criaturas. Amal le dijo: "Lo que era Alfán, ¿acaso no es así que tú has enseñado? Rebbi, la tasig gebul reaja, que uno no debe pasar el límite y la valla que le corresponde a sus compañeros. La noche en las calles es el lugar que nos corresponde y nos compete a nosotros. Tú estás invadiendo nuestra propiedad y nuestro terreno. No está bien que usted se encuentre dando vueltas por las noches en este lugar." Amarle le contestó Rabbi Hananab al papá: "Pero gen ketiv matan baseter ichpeaf, ¿y acaso no está escrito claramente en el pasuk que quien entrega dinero a escondidas tiene la capacidad de doblegar a aquellos que dañan y son la furia y el enojo de Boreolam? Estas criaturas tienen la posibilidad y la fuerza de dañar, y lo hacen obviamente con el permiso y el consentimiento que ha viajado de Boreolam. Pero por otro lado, el pasuk enseñó que quien da caridad de manera oculta tiene la capacidad de doblegar a estas criaturas." Entonces Rabbi Hananab al papá le dijo: "Lo que tú estás diciendo es correcto, pero yo tengo una habilitación por lo que estoy haciendo." Y este rey se escapó, se escondía del viejo Hananab al papá para que no se lo encuentre, y se escabullía y se escapaba de él, ya que era correcto lo que le había dicho, y él tenía la posibilidad incluso de doblegarlo y apresarlo para no caer en las manos del viejo Hananab al papá. Entonces él se escondía
y se escapaba para que no lo dañe y no lo aprese. Nuevamente vemos la gran mala, el gran nivel y poder que tiene aquella persona que ayuda de manera completamente oculta y sin ser identificado. Amar Bioná, dijo el Bioná, Ashre Notel Ledal en Ketivkan. Bioná hizo un análisis y una observación sobre las palabras que están escritas en el Pasuk, en el libro de Tehilim. El Pasuk no dijo, dichoso quien le da al necesitado. En Ketivkan no está escrito así, el Ashre Maskil, el Dal. Dichoso quien es inteligente y pensante con el pobre. ¿Qué clase de expresión es esta que dijo David Amelech? Dichoso quien es pensante con el pobre. Esto nos está indicando, está la observación y el análisis que hizo el Bioná, nos está enseñando que debemos ser inteligentes en cómo cumplir con este precepto, cómo se deben cumplir correctamente y de la mejor manera las mitzvot, las ordenanzas que nos da Boreolam. ¿Qué tal? Allá el Bioná, o sea, cómo realizaba el Bioná entonces la mitzvah, una vez que él mismo nos explicó que debemos ser pensantes antes de realizarla para hacerla correctamente de la mejor manera. ¿Cuál fue entonces la manera en la que él la cumplía? Que cuando él veía una persona de buena familia y de buena posición económica que perdió su dinero y ahora se encontraba necesitado, allá Omar le solía decir, vení, escucha, quédate tranquilo, yo sé que ahora tú estás necesitando dinero, pero no te preocupes, yo ya sé que tú escuché que recibiste una herencia muy grande, todavía no te llegó el dinero, pero no te preocupes, ya te va a llegar esa herencia que te corresponde. Mientras tanto, vead porea, lleva, yo te presto, luego tú me lo pagas, cuando recibas el dinero de la herencia, me lo pagas. Una vez que el hombre aceptaba, ya que no consideraba que le estaban dando caridad, sino que era un simple préstamo que él prontamente cuando reciba el dinero lo iba a poder pagar y iba a poder cancelar, entonces lo recibía sin mayores inconvenientes. Estaba dispuesto a recibir este dinero, pero una vez que él recibió el dinero y comenzaba a hacer uso de él, va a amarle mataná y leja, solía decirle, te lo regalo, no necesito cobrarlo, es suficiente, puedes quedártelo. De esa manera, él lograba que la persona acepte el dinero, ya que si le iban a decir, aquí tienes un dinero como ayuda y caridad, se iba a ofender, se iba a avergonzar y no iba a querer recibirlo. Y de esta manera él lograba que lo acepte. Y luego, para que el hombre, al ver que no recibía la herencia, se iba a carcomer su mente de que él estaba en una deuda, asumir una responsabilidad y no puede pagarla. Por eso, luego le decía, quédate tranquilo, te regalo, no necesito cobrarla. Entonces, vemos cómo utilizaba la haskalá, utilizaba su inteligencia y pensaba, ¿cómo puedo lograr que acepte la ayuda sin ser avergonzado y que pueda realmente él utilizarla y aceptarla? Hiyá Baradá, It Abasa Bim Yominón, dijo Hiyá Baradá, It Abasa Bim Yominón, si había ancianos en nuestros días que decían lo siguiente, Mandehavá y Ahib León, mi Berreshatá le Tsuma Rabba, quien les entregaba dinero para ayudarlos entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, en los 10 días, en los Aseret Yemei Teshuvah, donde Boreolam juzga al mundo y determina cuánto va a ser la parnasá, cuánto va a ser la manutención y el sustento que va a tener durante el año. Si uno se presentaba en esos 10 días para ayudarlos, Evon Nasvin, aceptaban. Pero, Min Batar que la Evon Nasvin, una vez que pasaban estos 10 días, no aceptaban recibir una moneda de ninguna otra persona. Suficiente. Amrim, ellos decían lo siguiente, y leemos de acuerdo a la colección de la Gra, Reshuta Gabban. Nosotros tenemos el permiso de recibir el dinero de esos 10 días solamente, ya que ahí Boreolam todavía no determinó cuánto es lo que vamos a recibir.
entonces podemos nosotros tomar de las personas. Pero una vez que terminó Yom Kippur y Boreolam ya determinó cuánto es lo que tenemos que recibir, entonces nosotros entendemos que lo que ya recibimos, esto es lo que Boreolam nos determinó, listo, suficiente, no hay incrementar, aumentar y agregar absolutamente nada. Estaban en tal nivel de emuná, en tal nivel de fe y confianza en Boreolam, que ellos, una vez que recibieron dinero, llegó Yom Kippur, Boreolam determinó cuánto es la cantidad que nosotros vamos a recibir. Nosotros desconocemos cuál es la cantidad que dijo Boreolam. Ellos consideraban lo que tenemos, eso es lo que Boreolam determinó para nosotros, y no necesitamos recibir ni un centavo más de nadie. Nehemia, Ish Sihin, Nehemia, el hombre oriundo de la ciudad de Sihin, pagaba a Jerusalén, se encontró una oportunidad con un yehudí de la ciudad de Jerusalén. Amarle le dijo a este hombre de Jerusalén, que era una persona necesitada, por favor, Amarle, Zahé en mi halatan regolta. Quizás puedas ser meritorio conmigo y comprarme un pollo para que yo pueda comer. Es un mérito, obviamente, dar la tzedaká. El aní, a su vez, le da al benefactor el mérito de haber cumplido con esa misión y lo beneficia más de lo que el benefactor podría estar beneficiando al necesitado. Por eso le dijo, Zahimi, podemos quizás de alguna manera como que compartir los méritos. Tú me das, yo te doy, pero por favor que sea un pollo. Amarle aleja tu mite de copat. Aquí lleva aquí una moneda y puedes comprarte carne. Le dio para que compre algo mejor. Carne vacuna en vez de tener que comer un pollo. El hombre fue, compró efectivamente esa carne, comió y murió. No estaba el estómago de este hombre acostumbrado a comer en absoluto carne, que es más difícil de digerir que la carne del pollo. Al haber consumido esto, lo afectó a punto tal que le causó la muerte. Y venía Nehemia, Ish Sihin, gritaba y pregonaba sobre sí mismo, vengan a lamentar la muerte de aquella persona que asesinó y que mató Nehemia Ish Sihin. Es decir, él no logró comprender, él quiso ayudar, pero no logró comprender que hay que darle a la persona lo que está su cuerpo acostumbrado para comer. Y aquí, nuevamente, vuelve al concepto de Ashrem Maskil el Dal. Debemos ser inteligentes para ayudar al necesitado. Ver cuál es la necesidad y qué es lo que sería mejor para él. Por lo tanto, la verdad continúa con otro ejemplo más. Nos dice Nahum, Ish Gamzu, este gran tzadik Nahum llamado Gamzu. También esto, o sea que él constantemente, ante cualquier situación y diversidad que pasaba, él solía decir, Gamzu, esto también es para bien. Haz una adversidad, no se entiende, no importa, esto también es para bien. Todo lo que Boreolam hace es para bien. Eso caracterizaba a este gran tzadik llamado Nahum, que lo apodaron Gamzu, justamente por todo tomarlo para bien. Por una oportunidad estaba llevando grandes cantidades de alimentos y comidas como regalo a los de su suegro. Pagamos Mukeshechin, se encontró con una persona, Mukeshechin es una persona que lamentablemente sufre de gangrena, en la que el cuerpo de él se descompone y se van cayendo partes de su cuerpo que se van muriendo. Y vio a una persona en ese estado y que lo veía aparentemente solamente enfermo, pero no que estaba necesitado y hambriento por comer. Este hombre con gangrena se acercó a la Jumish Gamzu y le dijo, quizás puedas compartir conmigo de los alimentos que tienes aquí en estos animales. Le dijo, a la vuelta, yo estoy ahora apurado, tengo que honrar a mi suegro, estoy llevando todo esto para honrar a mi suegro, le llevo las cosas, vuelvo y te entrego algo a ti, así no lo hago esperar a él. La Jumish Gamzu no notó que este hombre quizás estaba muy necesitado y extremadamente hambriento.
A punto tal que la Gemara cuenta Hazar de Ashkehe Mit, cuando él volvió, lo encontró Bar Minnam, lamentablemente al hombre ya sin vida. Veaba Amar, le quiblé, se paró delante de él y como que hablándole al cuerpo de este pobre hombre, le dijo, Enaya de Haminach, Vela Isbul Neja, Istamian, aquellos ojos que te vieron y no supieron comprender tu situación y tu desesperación, que Bar Minnam se enseguezcan. Y de la Pashtan, Mital Neja, aquellas manos que no se extendieron rápidamente para entregarte, Itkataun, que se corten. Ragleya, de la Rahatal Mital Neja, Itabrun, aquellas piernas que no se apresuraron, podría haber ido y vuelto más rápido y no se apresuraron, también que se partan, Bar Minnam. Mateteken, y aquellas palabras que la Humish Gamzu pronunció sobre sí mismo, lamentablemente se cumplieron a la perfección en su propia persona. Y quedó Bar Minnam ciego, manco y rengo. Salig de Rabbi Akiva fue a visitarlo Rabbi Akiva, que era alumno de Nahum Gamzu. Amarle, le dijo cuando lo vio en ese estado deplorable, ¡ay, li! Pobre de mí, que lo veo a usted en esta situación, en este estado. Amarle, ¡ay, li! Pobre de mí, que no te veo a ti en ese estado. Así le dijo Nahum Gamzu a Rabbi Akiva. Amarle, Mad me calelani. Rabbi Akiva se asustó. Dijo, por favor, ¿por qué me está maldiciendo? ¿Usted desea y anhela verme a mí en un estado de sufrimiento como se encuentra usted? ¿Por qué me dijo algo así? Amarle, Mad me vas beisurim. ¿Por qué tú estás pateando y despreciando los sufrimientos? Los sufrimientos que recibe una persona son algo loable y tienen la capacidad de limpiar al máximo cualquier impureza y castigo que la persona se hubiese merecido, para llegar completamente limpio, de la manera más pura y nívea al otro mundo. No son para despreciar. Tu expresión, al haber dicho, pobre de mí que te veo así, no es correcta. Es loable y es un prestigio el poder recibir este tipo de sufrimientos. Así le contestó la Humish Gamzu, el nivel que nosotros no podemos comprender que se encontraba este tzadik. Pero nuevamente, lo que la Gemara quiere remarcar es cómo uno debe estar atento, ser inteligente, y poder notar y observar la necesidad del pobre. Ashrem Maskil el Dal. Rabbi Oshaya Rabba, Rabbi Oshaya el grande, sí, ya que había otro más pequeño posterior a él, por eso la Gemara remarca que se trata del anciano, el mayor. Abar B. Debre tenía un maestro de su hijo. Él tenía contratado a una persona para enseñarle Torah a su hijo. Hansagine Ora, una persona que era no vidente. Sin embargo, tenía conocimiento de Torah y tenía la capacidad de enseñar Torah. Y él era quien enseñaba Torah a su hijo. Y él solía comer con este maestro ciego todos los días. Hanseman, en una oportunidad, Havale Orhin, tuvo tuvo invitados y no los llevó a comer consigo. Beramsha, en la noche, Salig Legabé fue a ver Bioshaya Rabba a lo de este maestro ciego. Havale le dijo, Osmaria Alay, por favor, le pido que no se enoje conmigo de que hoy no lo hice participar en el almuerzo conjuntamente conmigo. Hoy, este día, yo tuve invitados, tuve huéspedes de Ambrit, de la Libzoy, de Cara de Maré. Yo dije, este día, no quiero avergonzarlo de hacerlo sentir mal a usted. Si lo hubiese invitado y lo hubiese hecho participar del almuerzo conmigo, tengo miedo que estos invitados no lo hubiesen valorado, ya que una persona no vidente suele ser una persona normalmente no sabia, no inteligente, ya que no tiene la capacidad de estudiar, etc. Y lo hubiesen hecho quizás a usted pasar algún mal momento y despreciado y refiriéndose a usted con desprecio.
Por ese motivo, no comí con usted el día de hoy. Le pido 1000 disculpas, pero mi intención fue para proteger su honor y su respeto. Marle, le dijo este maestro ciego, tú te preocupaste por congraciar y respetar a una persona que es vista, pero que él no puede ver. Quien puede ver y no puede ser visto, que se refiere a Boreolam, quien observa todo lo que nosotros vemos y hacemos, y nosotros no podemos verlo, que él te recompense. Cuando el Yoshaya Rabbah escuchó esta verajá, esta bendición tan interesante, amarle a la miraleja, ¿esto de dónde lo aprendiste? Es interesante el juego de palabras e inteligente esta comparación, que yo ayudé a alguien que puede ser visto pero que él no puede ver. Entonces Boreolam, que ve y no puede ser visto. ¿Dónde aprendiste esta verajá tan especial? Amable le dijo Rabbi Eliezer ben Yaakov, yo esto lo aprendí también del Rabbi Eliezer ben Yaakov, del Rabbi Eliezer ben Yaakov al Had de Sagin y le carté. Lo aprendí del Rabbi Eliezer ben Yaakov en una oportunidad de una persona ciega. Llegó a la ciudad del Rabbi Eliezer ben Yaakov. Y a tabla Rabbi Eliezer ben Yaakov, la Ramine, se sentó Rabbi Eliezer ben Yaakov debajo suyo. Es decir, había una escala de importancia en la manera de sentarse. Quien estaba sentado más alto era porque se consideraba una persona más importante, más sabia y con mayor conocimiento de Torah. Rabbi Eliezer ben Yaakov se sentó intencionalmente por debajo de este hombre, indicando y dando a comprender y a entender que era una persona muy sabia e importante. De Hebrón, que digan, si no fuese porque este hombre es una persona tan importante y conocedora de Torah, no se hubiese sentado Rabbi Eliezer ben Yaakov por debajo de él. Por lo tanto, si es alguien tan importante que nosotros desconocemos, le dieron ayuda y manutención de una manera muy, pero muy honrada y respetuosa, mucho más de lo que este hombre solía recibir normalmente. Marlon, Mahu Hakim, y este hombre preguntó, ¿qué es esto? ¿Por qué me están dando tanto? No es normal, nunca recibí tanta cantidad. ¿A qué se debe esto? Amrul Rabbi Eliezer ben Yaakov, y atal al minaj. Rabbi Eliezer ben Yaakov está sentado debajo tuyo. Eso nos indica qué clase de persona eres tú. ¿Cómo lo vamos a ayudarte de esta manera? Inmediatamente este hombre se percató de lo ingenioso que fue Rabbi Eliezer ben Yaakov. Nuevamente, Ashre Maskil Eldal. Cómo ser inteligente para ayudar al necesitado. Y así hizo Rabbi Eliezer ben Yaakov. El ciego este entendió lo que hizo Rabbi Eliezer ben Yaakov y le dijo, Metzaloy, ahí la ve, Hadaseruta, y pidió la siguiente petición sobre Rabbi Eliezer ben Yaakov a Boreolam. Tú has obrado de manera beneficiosa, ayudando a alguien que puede ser visto y no puede ver. Quien ve y no puede ser observado, que es Boreolam, también te retribuye a ti con favor. De esas palabras del Rabbi Eliezer ben Yaakov, le dijo el maestro del hijo del Yoshaya Rabbah, yo aprendí este tipo de bendición y por eso también fui que te dije y te di esta bendición.